¿Es un desmayo de fe? ¿Estás con nosotros esta mañana con una fe tambaleante? Este relato que hemos estado leyendo me parece que te va a ayudar. El tema de este año es ser como Cristo y enfatizando la cuestión de la obediencia. Y Abraham evidentemente era un hombre que obedecía al Señor, aunque en distintos momentos estropeó su testimonio en una forma terrible. Y en esta ocasión, en Génesis capítulo 12, es una de las peores ocasiones. Y la persona que llevó la peor parte fue precisamente su esposa, Sarai. Sin embargo, a pesar de la ruinosa y cruel ejemplo del padre de la fe, hay varias verdades que sobresalen de este relato. Primero, Dios sabe nuestro dolor secreto. Y Sarai pudo decirlo de forma muy personal. Dios sabe mi dolor secreto. Iremos mirando esto. Segunda cosa, Dios sabe de dónde vengo y la mochila que llevo. Y me ama y obra en mi vida. El relato es sencillo de lo que hemos leído esta mañana. Abraham decide ir a Egipto debido a una gran hambre en Canaán. Allí encubre el hecho de que Sarai es su esposa, porque teme que lo matarían a él. Sarai es llevado al palacio como una esposa de Faraón. Y Abraham, a cambio, recibe muchos regalos. Pero el secreto se descubre y Abraham y Sarai y su familia están echados del país. Esa es la historia. Si tenéis el boletín a mano, será interesante seguirlo. Primer punto, desde Ur de los Caldeos hasta Canaán. Se ha visto en el vídeo que era un camino largo. Efectivamente, si estáis mirando el mapa, desde el extremo derecho hasta arriba, hasta Harán, era un camino, se calcula unos 960 kilómetros, que algunos han calculado habrá tardado unos 2 años para llegar allí. Y luego de Harán a Canaán, otros 500, quizás otro año y medio. En el principio Dios llamó a Abraham a salir de su entorno para ir a otro lugar, salir de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Y realmente la palabra vete de tu tierra y tu parentela es muy curiosa, porque realmente se compone de dos casi vocablos, lech y leche, que suenan casi idénticas, pero tiene dos significados muy diferentes. Ir para ti mismo. En otras palabras, la salida traumática de la tierra natal de Abraham va a implicar un encuentro de él. En el sentido, una vez que Abraham entra en la tierra de Canaán, su verdadera relación con el único Señor empieza a florecer. Este relato, lo que hemos estado leyendo, ocurrió sobre el año 1892 a.C. El Señor tenía planeado para Abraham hacer de él una gran nación, aunque el proceso tardó varios años. Y Abraham obedeció al Señor, creyó su palabra, y esto le convierte en un gran ejemplo para nosotros. Salió sin saber a dónde iba. Y quizás Sarai y los otros le preguntaban, ¿a dónde vamos? No lo sé, el Señor me ha dicho que tenemos que salir. Quería obedecer y servir a su Dios, que con su gracia le había hecho grandes promesas, tal como estuvimos estudiando el domingo pasado, en los versículos 1 al 3 del capítulo 12. Tierra, hijo, protección,
bendición y por medio de él bendecir a todas las naciones del mundo. O sea, hablando de a través de él vendría el Cristo. Unos 35 años después recibe otro reto, otra prueba de su fe. Porque nos dice, versículo 10, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra prometida. La tentación sería abandonar la tierra, lo cual el Señor le había llamado, para buscar apoyo en otro sitio, fuera de las fronteras que Dios había marcado. Y ya empezamos a andar por un camino deslizante. Tenemos que admitir que la Biblia no le censura, no le culpa, pero el resultado fue nefasto, tal como lo veremos. Entonces, desde Ur de los Caldeos hasta arriba Harán, y después de un tiempo, porque el padre de Abraham muere allí, entonces bajan hasta Canaán. Pero debido a este hambre, entonces Abraham decide ir a Egipto. Y notamos, versículo 11, en la frontera con Egipto, complementa a su mujer, diciendo, como enfatiza una traducción inglesa, ahora sé que eres hermosa. Ahora sé. ¿Es que Abraham antes no se había dado cuenta de que su mujer era hermosa? O aún peor, ¿es que nunca le había dado ningún cumplido? Y solo ahora, para salvar su pellejo, ahora dice algo. Sea lo que sea, por lo menos en este momento sí dice algo. Pero me pregunto, ¿Sarai había estado esperando algún cumplido durante toda su vida? ¿Algún cumplido de su marido todos estos años? Si es así, habría tenido un dolor interno por mucho tiempo, ¿no? Y es curioso notar de que esta frase, ahora sé que eres hermosa, son las primeras palabras registradas de Abraham en la Biblia. Yo supongo que Abraham habrá dicho muchas otras cosas antes, pero son las primeras palabras registradas en la Biblia. Ahora sé que eres una mujer hermosa. Ahora bien, no cabe duda que su belleza habrá sido excepcional. Ella ya habrá tenido unos 65 años en este momento. Parece que aún en este momento su belleza había despertado la admiración de muchos. Mira lo que dice el versículo 15. Porque aún a esta edad los funcionarios del palacio la vieron y hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Maridos, decid algo bonito a vuestras esposas, por favor. Pues entonces, ya habiendo llegado a Egipto, encontramos, he puesto aquí en el boletín, la renuncia de Abraham. Y explico. El problema obvio es que tenía la tentación de decir, es mi hermana. La tentación era decir una media verdad. Los dos, Abraham y Sarai, tenían el mismo padre, pero madres diferentes. Es lo que encontramos en Génesis capítulo 20, versículo 12. Sarai entonces era su media hermana. Pero la falta de confianza por parte de Abraham muestra el verdadero problema. Se había olvidado de las promesas de Dios, como consideramos el domingo pasado. Dios le había prometido protección. Aún había dicho, te bendeciré, y si alguien dice algo en contra de ti,
que tenga cuidado aquella persona, aquel que te va a maldecir, yo la voy a maldecir. El Señor le había prometido protección. ¿Qué pasaba? Abraham había olvidado de las promesas del Señor y por lo tanto va por un camino deslizante. No debemos culpar demasiado a Abraham. ¿No podemos hacer nosotros lo mismo? ¿No hacemos nosotros lo mismo, olvidando de sus promesas? ¿Cómo vamos a recordar sus promesas si no estamos meditando constantemente en la palabra? Si no estamos aprendiendo versículos de memoria o si no estamos meditando en su palabra día tras día, ¿no debe sorprendernos si vamos olvidando de sus promesas? Propongo, el mayor problema aquí no es la mentira de Abraham. Su mayor problema es su incredulidad. ¿Olvidado? O simplemente decía, Señor, tú me has prometido protegerme, pero voy a organizar las cosas yo. Tengo un problema, mi mujer es muy bonita. Voy a encontrar una política para resolver este problema. Voy a decir, no es mi esposa, no, es mi hermana, para que me vaya bien. Abraham, para apaciguar su miedo de que los egipcios podían matarle a él para tenerle a ella, obligó a Sarai a vivir la mentira todo el tiempo que estuvo en el palacio, formando parte del harén de Faraón. ¿Qué habrá pensado Abraham? Pierdo una, pero habrá más, y a la vez me salvo la vida, y a la vez cobro un montón de beneficios. ¿Pensaba así? Parece muy duro, ¿no? Pero es que Abraham mismo había dicho a su esposa, versículo 13, me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. El resultado es que el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella. Nos dice, ovejas, cabras, ganado, asnos, asnas, siervos y siervas y también camellos. Versículo 16. Se podría pensar que la jugada le salió muy bien a Abraham. Pero qué bajo había caído. El padre de la fe tenía que haber confiado, quizás en primer lugar no haber salido de Canaán, pero por lo menos podía haber confiado en el Señor, que el Señor podría proteger y preservar su vida en un terreno pagano, sin entrar en el terreno de las medieverdades. Podría haber dicho a Sarai, vamos a entrar en Egipto, es un terreno pagano, pero el Señor nos podrá proteger. Vamos a decir la verdad siempre, el Señor nos va a proteger, tal como Él ha prometido. Pero Abraham tuvo un desmayo de fe, como quizás nosotros también. ¿Qué dolor secreto habrá pasado Sarai cada día en el palacio? Mejor dicho, cada hora, lejos del hombre que tenía que haberla protegido. ¿Qué habrá pensado Sarai? Para mi marido, soy simplemente una moneda de cambio. Horrible, ¿no? No sabemos cómo era la fe de Sarai en este momento. ¿Habrá razonado, Dios sabe mi dolor secreto, Él me protegerá? Por lo menos el ejemplo de Abraham en esta ocasión no le habrá ayudado nada para fortalecer su fe. ¿Y no es esto una de las funciones de un matrimonio? Fortalecer la fe el uno del otro.
O por otra parte, la total insensibilidad de su marido le habrá ayudado a ver que su única salvación sería en el Dios de su marido, que él sí sabrá su dolor secreto. Estoy hablando con alguien esta mañana que tiene un dolor secreto, un dolor que nadie sabe. Puedo volver a reafirmar, Dios sabe tu dolor. Una de las conclusiones que podéis ver al final del boletín, estoy citando Salmos 56, versículo 8. Mis lágrimas están en tu redoma. Se trata de una costumbre hebrea. Hablamos de dos novios y el novio tiene que marcharse por razón X. Entonces la joven, la novia, llora su ausencia. Pero ¿cómo puede demostrar cuando regrese el novio que ella ha estado llorando, que había echado de menos? Pues con una botellita pequeñita, cada vez que va llorando va guardando todas las lágrimas, para que al volver pueda decir, mira mis lágrimas, cómo te he echado de menos. Y en un sentido, todos tenemos una redoma. Todos tenemos lágrimas, entre otras cosas, esperando la bendita vuelta de nuestro Salvador, para que podamos verle en toda su gloria y ver a los demás también, y ver justicia en la tierra. ¿Tienes algún dolor secreto? Y que tu única salvación sería en el Dios de las Escrituras. Cuarto punto, la recriminación del pagano. Debido a la mentira de Abraham, el faraón había tomado a Sarai como esposa. Mira lo que dicen los versículos 18 y 19. Faraón le llama y le dice, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Y con esto me permitiste tomarla como esposa. Se entiende que durante este tiempo, mientras Sarai estaba en el palacio, habrá ocurrido con ella lo que ocurrió con Esther años más tarde, que pasó todo un año con baños de aceite especiales y mirra y perfumes y ungüentos antes de ser llevado a la alcoba del faraón. El rey faraón termina con las palabras, ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala, vete de aquí. El testimonio en el subsuelo. Pero esto no es todo. No solamente que faraón lo sabía y los miembros de la corte. Te dice en el versículo 20, entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Por lo tanto, ya no es una vergüenza privada, conocida simplemente entre pocas personas. Ya es una cosa pública. Fueron escoltados y expulsados. Tantas veces nuestro testimonio ha sido fatal y quizás nuestro testimonio ha dañado a otras personas, como había dañado a Sarai. ¿Qué tenemos que hacer? Realmente es increíble la gracia de Dios. Tal como decíamos el domingo pasado. Increíble la gracia de Dios que el Señor no dijo, Abraham, estoy harto de ti, te he dado tantas promesas, tanta gracia, tanta, como decíamos el viernes,
bondad y amor inagotable está siguiéndonos todos los días de nuestra vida, como dice en el versículo 6 del Salmo 23. Tu bondad y tu amor inagotable no tanto me seguirán, me perseguirán, es la idea en el original. Tu bondad y tu amor inagotable me perseguirán todos los días de mi vida. Y así con Abraham y contigo y conmigo. El amor inquebrantable del Señor nos ha estado persiguiendo. El Señor no tiró a un lado a Abraham, aunque tenía mucha razón. No dijo, Abraham, estoy harto de ti, voy a empezar con otro. Me has fallado tanto, de una forma tan tremenda, delante de toda una nación de paganos, cuando podías haber expuesto un testimonio tremendo. Menos mal que tenemos capítulo 13 y los versículos 1 al 4. La recuperación de la fe. En un testimonio como creyente en el Dios que protege, estaba dañado terriblemente. Pero en los versículos 1 al 4 vemos una geografía de arrepentimiento. Vamos a volver a leerlos. Versículo 3. Volvió por sus jornadas, o sea, salió de Egipto, volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. Invocó allí Abraham el nombre del Eterno. ¿Qué es lo que ocurre? Sale de Egipto, llega hasta el Negev, el sur de la zona de Canaán, sigue viajando, hasta llegar a donde había acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido un altar. Y allí volvió a adorar al Señor. Gracias, grupo, que habéis estado cantando esta mañana y todos los que habéis participado. Y todos los demás, los técnicos, con las luces, el sonido y el vídeo y todo. Gracias por lo que habéis estado haciendo, porque hemos oído unas cosas tremendas. Esther estaba diciendo cómo Dios perdona. Eso es tremendo. Sin merecerlo, Dios vuelve a perdonar. Volvió a adorar al Señor, volvió a invocar el nombre del Señor. Y tal como vimos el domingo pasado, invocar significa proclamar. Ahí está otra vez, en el lugar donde quizás no tenía que haber salido. Además de la prueba, tenía que haber quizás dicho, Señor, tú me ayudarás aquí. O si yendo a Egipto tú me vas a proteger. La cuestión es que con sus jornadas poco a poco volvió al lugar donde estaba antes. Quizás más de uno de nosotros tenemos que hacer lo mismo. Reconocer cómo hemos fallado y volver. No podemos quedarnos allí, no podemos quedarnos en Egipto. Tenemos que volver. Tal como se ha estado cantando. Ven ante su trono. El Padre te recibirá. No lo mereces, no lo merezco, pero el Padre nos recibirá. La recuperación de la fe. Volvió. Después de una serie de derrotas, vuelve. No te quedes en Egipto. No te quedes en un lugar de fracaso. Vuelve a donde estabas antes. Las reacciones de Sarai. No sabemos, pero parece que también era una mujer de fe, según lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 4. Ella, con toda la mochila de dolor que habrá llevado, podría afirmar, Dios ha sabido de mí
sufrimiento secreto y Él me rescató. Lecciones. Vamos a sacar en primer lugar 3 lecciones. Primero, los más grandes pueden caer. Por lo tanto, el que piense que esté firme, ten cuidado. Abraham, un hombre de fe que había obedecido al Señor durante años, simplemente en el camino hasta Harán y después llegando a Sequim, como estuvimos mirando el domingo pasado. Un hombre de fe, gran hombre. Pero aún los más grandes pueden caer. Ten cuidado. No llegues al momento de ir olvidando sus promesas. Segunda lección. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 11, habla de la fe de los dos. Por la fe Abraham obedeció y hablando de Sarai, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Por lo tanto, parece que los dos poco a poco iban creciendo en la fe, juntos, mochila y todo. Marido ayudando a la esposa, esposa ayudando al marido, como debe ser, uno fortaleciendo la fe del otro. Y lo más importante para Dios, lo perdonado es también lo olvidado, borrado de los anales del cielo, tal como estaba cantando esta mañana. Jesús borró nuestra maldad. Es que en Hebreos 11, hablando de este capítulo de la fe, no menciona los fallos de Abraham ni de los demás. Lo que Dios perdona está borrado. ¿No te da una tremenda alegría este hecho? Tus pecados perdonados, borrados, ya para Dios no existen. Nunca te echará en cara los pecados perdonados. Y tercera lección. Sara es la primera mujer mencionada en la galería de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Y podemos notar que Dios responde a la fe en medio de los fracasos. ¿No te da una tremenda alegría esto? Dios responde a la fe, responde al arrepentimiento en medio de los fracasos. Entonces, las conclusiones apuntadas en el boletín. Primero, lo que hemos dicho, mis lágrimas están en tu redoma. El Señor sabe tu dolor secreto. Pero segundo, Dios agarra a los perdedores. ¿Por qué digo eso? Porque es una frase que Pablo mismo utiliza en Filipenses capítulo 12, Filipenses capítulo 3, versículo 12, que el Señor me ha agarrado. Tan fuerte es su mano. El Señor no iba a dejar salir a Abraham. Iba a proteger a Sarai. Iba a guardarles, conduciéndoles fuera de Egipto. Dios agarra a los perdedores. ¿Te consideras así? Dios agarra a los perdedores. Y conclusión. La gracia de Dios guarda a sus siervos de la desesperación. ¿Por qué digo eso? Es que Abraham podía haber dicho, dejo todo. No, él tuvo que volver por sus jornadas. Tenía que volver a aquel altar. Tenía que volver a invocar, tenía que volver a proclamar su fe en el Señor. Vamos a orar. Y antes de orar yo en voz alta, di algo al Señor en el secreto de tu corazón. Quizás vas a decirle, Señor, gracias porque tú sabes mi dolor secreto. O vas a darle las gracias porque Dios agarra a los perdedores. Quizás puedes identificarte con Abraham.
y puedes darle las gracias, porque la gracia de Dios guarda a sus siervos de la desesperación. Dile algo en el secreto de tu corazón ahora. Padre, cuántas gracias yo te doy, porque tú me has agarrado, aunque tantas veces te he fallado. Y gracias porque tu gracia me guarda de la desesperación. Porque frente a mis fallos, y gracias, oh Señor, porque lo que tú perdonas, en un sentido lo olvidas. Ayúdanos, oh Señor, a vivir esta realidad con gozo y con una profunda gratitud. Y con el deseo de decir, Señor, quiero ser obediente, quiero seguirte. Danos fuerzas en el nombre de Cristo. Amén. Amén.